vida. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 24 y el versículo 33. Usted me va a responder con un fuerte amén cuando lo tiene. Mateo 6, el 24 y el 33. Aleluya. Si usted no tiene su Biblia a mano, pues entonces escuche la palabra. Amén. Amén. Un fuerte amén, hermanos, todos, cuando lo tengan. ¿Sí? Gloria a Dios. El que puede ponerse en pie por reverencia a la palabra del Señor, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6:24 dice, escuche: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Padre celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu preciosa presencia en esta mañana, para darte a ti todo honor, toda exaltación y toda alabanza, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú tomes el control. Toma el control, Señor, de los niños, toma el control de tu pueblo, Señor. Que nada nos distraiga en esta mañana a escuchar tu voz, Señor. Aún los niños que puedan entrar en tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro tu paz sobre ellos, que ellos puedan ahí colorear y todo en tu paz, Señor. Dales tu paz, Espíritu Santo, para que tu pueblo pueda recibir tu palabra, Señor. Que nada nos distraiga en esta mañana de escuchar tu bendita palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No se asusten, estos días me soñé y estaba orando por los niños y yo declaraba esa paz en el nombre de Jesús. Hay que orar por ellos para que también Dios les dé esa paz, ese reposo. Amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje es Restaurando nuestra relación con Dios. Restaurando nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el título? Repítalo. Restaurando nuestra relación con Dios. Restaurando nuestra relación con Dios. Amén. Hoy en día, hermano, muchos se llaman pueblo de Dios. Muchos se llaman cristianos. Usted se topa mucha gente en la calle y un montón de gente es cristiana ahora, hermano. Pero muchos están viviendo una religión. Por eso, repito, el título es Restaurando nuestra relación con Dios. Aunque usted no lo crea, hay gente que va a la iglesia por costumbre. Hay gente que va a la iglesia por tradición. Hay gente que busca a Dios, hermano, escuche esto, como un 911. ¿Sí? En el momento en que sienten que están apretados, en el momento en que ven la prueba, la necesidad, entonces buscan el favor de Dios. ¿Sabe? Eso hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Recuerda? Cuando estaban en guerra, cuando estaban en situaciones difíciles, corrían a Dios. Corrían a buscar el favor de Dios. Y ellos tenían que correr a un profeta, hermano, o al que en ese momento estuviera al frente del pueblo. Corrían donde estaba Moisés, corrían donde estaba Josué, donde estaba Samuel, para que clamara a ellos por misericordia. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos mismos no podían clamar a Dios, porque tenían a dos señores, porque vivían en una religión. Pasaba un poquito de tiempo, hermano, después de que Dios les hacía el milagro. ¿Y qué pasaba? ¿Usted recuerda? De nuevo el pueblo de Israel tras los dioses paganos. De nuevo el pueblo de Israel contaminándose y mezclándose con la inmundicia del mundo. Así era, hermano. Dios les hacía el milagro y al poquito tiempo ya ellos iban tras los ídolos del mundo.
¿Sabe por qué, hermano? Porque no se puede servir a dos señores. Dios no era realmente el Dios de su corazón. Lo tenían exactamente eso, como el 911, como el que está ahí en el momento de mi necesidad, de mi angustia. Y ese es el peligro, escuche, de vivir en una religión. Por eso es necesario que usted y yo volvamos, hermano, a restaurar, y yo me incluyo, esa relación con Dios. No una religión. Dios está cansado de religiosos. Dios está cansado de un pueblo que por costumbre, que por tradición hace esto, lo otro, pero realmente no le aman de corazón. Porque la mínima cosa y van detrás de los ídolos de su corazón. Cuando el pueblo de Dios entra en una religión, ¿sabe cuál es el problema? Que entra en una tibieza espiritual. Y esa tibieza espiritual lo hace a usted conformarse. ¿Sí? Yo me conformo ahí, con meterme un día por semana al culto virtual y de vez en cuando al matutino y una vez por mes voy a la iglesia. ¿Sabe por qué? Religión. Eso es vivir en una religión. O sea, cuando usted se acostumbra y por rituales o tradiciones busca a Dios entre comillas, pero no tienes una verdadera experiencia con Él. Porque cuando usted realmente tiene la presencia de Dios, escuche, cuando usted realmente, aleluya, ha experimentado esa gloria de Dios en su vida, hermano, usted no busca a Dios por costumbre. Usted no busca a Dios en el momento del problema, no. Usted se deleita en Dios. Qué diferente que es deleitarse en algo, ¿verdad que sí? ¿Quiénes se deleitan con un buen plato de olla carne? ¿Verdad que sí? Y usted quiere seguir comiendo aunque esté lleno, ¿verdad? Hay que ser sincero, hermano. ¿Por qué? Porque usted se deleita en aquello. Pero ¿será igual nuestra relación con Dios? Es que ahí es donde tenemos que pesarnos, hermano. Si usted lo de Dios no le deleita, sino que usted lo hace por compromiso o costumbre, usted está en una religión. Pero si usted anhela cada día conocerle más, estar con Él, usted llega ahora a su casa y no importa que ya fue al culto, pongo otra prédica, aleluya, y pongo alabanzas, porque usted se deleita en su presencia. Usted solo quiere estar con Él, honrarlo a Él, vivir para Él, aleluya, para un día estar con Él por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia entre una relación y una religión. Lo hemos dicho otras veces, hermano, esto es como en un matrimonio. Cuando se pierde el amor, ya la gente está ahí nada más como por cumplir, pero ya no está ese deseo de usted estar con esa persona. Así es con Dios. Si usted realmente le ama, aleluya, usted solamente lo anhela a Él. Él es su mayor deseo, Él es su mayor pasión, Él es su mayor gozo, Él es su mayor necesidad. Él lo llena todo, hermano. No ocupamos ninguna basura de este mundo para que Él llene nuestro corazón. Pero es necesario, escuche, hermano, restaurar nuestra relación con Dios. Porque es un peligro, hermano, creer que estamos bien, pero realmente estar engañados. Vivir una religión más. Y el problema es que mucho pueblo de Dios, ellos mismos están engañados. Porque creen que están bien, hermano. Creen que están bien delante de Dios y realmente están como esos huesos secos de Ezequiel. Que dice su palabra que estaban secos en gran manera. Es necesario que nuestra vida sea restaurada, nuestra vida espiritual, hermano. Y esta mañana vamos a tocar 3 puntos que son claves si usted quiere realmente restaurar su relación con Dios. ¿Quién quiere restaurar su relación con Dios, hermano? Yo creo que todos necesitamos, amén, cada día, amén. El que diga ya estoy completamente listo, se engaña a uno mismo, hermano. Cada día tenemos que restaurar esa relación con Él.
Y dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra escrita en la Biblia, hermano, es inspirada por nuestro Dios. Qué lindo. Y esos 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana, el pueblo de Israel tuvo que pasar por esto, hermano. Y Dios usó a 3 hombres que ya vamos a mencionar para hacer una restauración en el pueblo de Israel. Y vea que Dios es tan precioso, hermano, que esas 3 cosas ocurrieron en un orden. Y así debe ser en nuestra vida. Tiene que haber un orden donde Dios va a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestra relación con Él. ¿Qué tiene que restaurar Dios? Nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Él tiene que restaurar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que Dios utilizó a Zorobabel para restaurar el templo, para restaurar el altar. Utilizó a Esdras para restaurar la palabra y utilizó a Nehemías para restaurar los muros. Y vamos a hablar de estos 3 puntos, hermanos, que son claves si realmente queremos restaurar nuestra relación con Dios. Número 1, tenemos que restaurar el templo, el altar de nuestro corazón. Tenemos, como el Señor lo ha venido diciendo, tenemos que volver a la palabra y tenemos que restaurar el espíritu para ponernos esa armadura de Dios contra los ataques del enemigo. Pero vamos a ir en orden, hermano. Número 1, el pueblo del Señor necesita restaurar el templo. ¿Y qué es el templo? El altar, tu corazón. Vean lo que dice Esdras, capítulo 3, versículo 2, dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. ¿Qué hicieron? Reedificaron el altar, reedificaron el templo, hermano. ¿Y qué había pasado? ¿Se acuerdan? Recordemos que ya se había construido el primer templo, el templo de Salomón, ¿recuerdan? Aquel templo que era algo precioso, hermoso, el templo de Salomón. Pero ¿qué pasó, hermano? Ese templo había sido destruido. Nabucodonosor vino, prácticamente quemaron el templo, saquearon la ciudad, destruyeron las murallas y Jerusalén quedó en ruinas. Jerusalén quedó destruido, hermano. ¿Y qué pasó con el pueblo? Fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Y quizás usted dice, ¿por qué Dios lo permitió? Si era el pueblo de Dios, como consecuencia de su pecado. Porque a veces creemos, hermano, que engañamos a Dios, pero Dios conoce nuestro corazón. Y hay consecuencias del pecado. Y aquel pueblo fue cautivo, hermano, aleluya. Y el enemigo comenzó a hacer estragos en aquel pueblo. Pero ¿qué pasó 70 años después? Nuevas son cada mañana, aleluya, sus misericordias. 70 años después, Dios permite que Israel regrese a su tierra. Y vean qué maravilloso que es Dios. ¿Sabe a quién usa Dios? A un rey que ni siquiera es parte de Israel. Dios usa al rey de Ciro para dar la orden de edificar casa para el Dios de Israel. Él da la orden, hermano, de que la casa de Dios tiene que ser reedificada. Y si vamos a la palabra del Señor en el libro de Ageo, dice que el pueblo regresa, hermano. El pueblo regresa. Pero ¿qué empieza a hacer el pueblo? Empieza a reedificar, ¿qué? No sé si lo recuerdan. Sus propias casas. Cada quien, dice la Biblia,
se fue y empezó a hacer, dice que cosas artesonadas. O sea, imagínense cómo dejaron aquellas casas. Eso de artesonado eran más cosas, hermanos, que hacían antes, ¿verdad? Ya eso no lo hacen. Pero antes hacían unas cosas, hermanos, delicadas con la madera y todo. Y dice que el pueblo empezó a reedificar sus propias casas. Viendo lo que Dios había hecho. Viendo que Dios los había sacado de Babilonia. Viendo que Dios los había sacado de la cautividad. Pero regresaron preocupándose primero por ellos mismos. Y así está el pueblo de Dios, hermano. Dios nos sacó de Babilonia, ¿verdad? Dios nos sacó del cautiverio del pecado, ¿sí o no, hermano? Dios te sacó de ese lodo cenagoso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos en prioridad? Nuestra vida. ¿Qué tenemos en prioridad? Lo material. ¿Qué tenemos en prioridad? Nuestros propios intereses. Y Dios queda en segundo plano. Seamos sinceros, hermano. Y yo lo he dicho otras veces. Si usted se pesa en todo un día desde que se levantó, ¿cuánto tiempo sacó usted realmente para Dios? Yo sé que en cada momento somos un altar. Pero así como usted saca momentos específicos, ¿verdad? Para hablar con su amigo, ¿o no? Para hablar con su hermano, con su mamá, con su esposo. ¿Cuánto tiempo saca usted para hablar con Dios? Dice la Biblia en Ageo 1, del 4 al 8, dice: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La casa de Dios estaba desierta. Aleluya. Meditad sobre vuestros caminos, dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no los calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Vea qué clara es la palabra del Señor. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba sufriendo todo esto? Que lo que llegaba era como que era el saco roto, hermano. ¿Por qué? Porque habían decidido su propio bienestar primero. Y la casa de Dios estaba desierta. Pero hay algo precioso aquí. Dice que despertó Jehová, aleluya, el espíritu de Zorobabel, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Dile: Señor, despierta mi espíritu, aleluya, para realmente trabajar en lo que vale la pena, en los tesoros eternos, aleluya. Que Dios despierte el espíritu de su iglesia, aleluya, para trabajar realmente para nuestro Dios, para restaurar el templo de nuestro corazón. Y no estoy hablando de un templo hecho de 4 paredes, hermano. ¿Quién es el templo? Hágase así, hermano. Usted y yo. Vea lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es el templo que tenemos que restaurar? Nuestra vida, nuestro corazón, hermano. Porque si tu corazón no es templo de Dios, no hay un altar. Y si no hay altar, no hay presencia de Dios. Porque en aquel altar, aleluya, descendía la presencia de Dios. En aquel altar era la chequina de Jehová. En aquel altar el pueblo recibía instrucciones para saber qué hacer. Pero ¿por qué el pueblo anda, hermano, que no sabe ni qué hacer? Porque no tiene instrucciones. Porque no hay altar en su corazón. Y si no hay altar, se pierde la presencia. Por eso el Proverbio 4:23 dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? ¿Se lo sabe? ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la Biblia Kadosh dice: por encima de todo, guarda tu corazón. Vea qué lindo lo que dice aquí. Porque es la fuente
de las consecuencias de la vida. Aleluya. Es la fuente de las consecuencias de la vida. ¿Por qué? Porque si tu corazón está guardado para Dios, Él mora en ti, su presencia mora en ti, y Él desciende y trae dirección a tu vida. En toda decisión que tengas que tomar, Él va a estar ahí, aleluya, su presencia guiando tu vida. Nuestro corazón, como decía ahora el canto, qué lindo, ¿verdad? Es un altar para Dios. Es un altar donde mora su presencia. ¿Y qué era lo que se ofrecía en un altar? ¿El altar era para estar vacío, hermano? No. En el altar se ofrecía un sacrificio. Se ofrecía un holocausto, aleluya. ¿Qué sacrificio está presentando tu corazón? ¿Se acuerda lo que dice Romanos 12:1? Yo sé que muchos se acuerdan. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién es ahora el sacrificio? Usted y yo. Usted y yo. Qué lindo, hermano, porque ese sacrificio emanaba un olor grato. Aleluya. Qué lindo es que el sacrificio de nuestra vida, cada momento, emane un olor grato delante del Señor. Qué precioso, aleluya. Por eso es necesario restaurar el altar, para que Dios realmente, hermano, sea el centro de nuestro corazón. Aleluya. Número 2. ¿Qué necesita restaurar el pueblo de Dios? Esto fue en un orden, hermano. Zorobabel primero restauró el templo, el altar. ¿Y qué pasó después? Esdras restauró la palabra. Aleluya. Necesitamos restaurar la palabra en nuestra vida. Dice Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley. Esdras lo estaba leyendo. De la ley de Dios, claramente. Y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Yo no sé si usted lo ha leído ahí, hermano. Yo creo que en otras ocasiones lo he mencionado. Cuando Esdras abrió las escrituras, el rollo de la ley, y empezó a leer, hermano, ¿qué empezó a hacer el pueblo? No sé si usted se acuerda. El pueblo empezó a llorar. El pueblo comenzó a llorar, hermano. Hubo un quebranto en su corazón. ¿Sabe por qué? Lloraban por dos cosas, pienso yo. Número 1, del dolor de que habían desechado por tanto tiempo la palabra de Dios. Pero también lloraban de gozo, de que estaban teniendo la oportunidad de volverla a escuchar. Estaban teniendo el privilegio de volver a escuchar la ley de Dios. Y dice que ellos lloraban, hermano, ellos lloraban, aleluya. Qué lindo, qué lindo. Por eso es necesario volver a la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra es la que convierte. La palabra es la que transforma. La palabra, hermano, aleluya, es la que trae entendimiento a tu mente, aleluya. Es la palabra la que te enseña la verdad. Es la palabra la que te da vida. Vea lo que dice Lucas 11:28. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Dichoso los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A veces usted le dice a alguien, ¿verdad? ¡Qué dichoso! Que le está atendiendo también en el trabajo. ¡Qué dichoso! ¿Verdad? Que Dios le dio esa esposa. ¡Qué dichoso! Pero todo eso es temporal, hermano. Qué lindo es cuando Dios nos dice, dichosos, aleluya, porque guardan mi palabra. Porque oyen mi palabra y la guardan, aleluya. Porque esa palabra, hermano, es la que nos da la sabiduría. Es tan increíble, hermano. Si usted, bueno, esa palabra no debería decirlo porque en Dios no hay nada imposible. Pero si usted lee los proverbios, es como que nos va mostrando, hermano,
en todo, hermano. Los proverbios, hasta los animalitos que nos dicen que no tenemos que maltratarlos, hermano, hasta eso. O sea, es maravillosa la palabra de Dios, pero ¿qué pasa muchas veces? Caemos. Una vez un joven me decía, cuando era líder de jóvenes, que lo habían llamado para salir fiador y era el mejor amigo. Y dice, es que necesita una emergencia y tiene que salir fiador. Y yo le dije, bueno, yo no le puedo decir nada, vaya la palabra. Y en Proverbios dice, cuidado de salir fiador ni por tu amigo, dice la Biblia. Sí, hermano, qué tremendo. O sea, si usted va a la palabra, es clara. Y aunque sea su mejor amigo, ¿por qué? Porque Dios sabe, hermano, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No hizo caso, 10 millones pagando después. ¿Ve, hermano? Dios nos advierte en su palabra, pero ¿qué pasa? Nosotros caemos en nuestros propios razonamientos. ¿Por qué? Porque no pedimos una sabiduría de lo alto. ¿Dónde está esa sabiduría? En la palabra. Pero mucha iglesia está desviada en la vanidad de su mente. Entonces piensan todo como el mundo piensa. Usted no puede pensar como el mundo piensa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano. Usted no puede pensar como el mundo hace. Usted no puede hacer, mira, porque el otro hizo y le fue bien, yo hago lo mismo. No. Usted tiene que doblar sus rodillitas y ir a la palabra. A ver qué Dios le muestra. Amén. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Porque alguien ore por usted y se lo pase ahí, no, hermano. Escudriñando la palabra, profundizándose en la palabra, leyendo la palabra. Amén. Esa es la forma en que vamos a tener la mente de Cristo. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Si usted sigue leyendo, dice, porque desechaste la palabra de Jehová. Por eso, porque creemos que tenemos más sentido en nuestro razonamiento, nuestra lógica, lo que hemos aprendido en la universidad. Olvídelo, hermano. Nadie tiene más sabiduría que el Dios eterno y maravilloso, aleluya. De Él es la sabiduría, de Él es la inteligencia, aleluya. Y aunque usted tal vez no tenga ni un título, pero usted se deja guiar por Dios, usted es un hombre sabio, usted es una mujer sabia. Si usted le tiene temor a Dios, aleluya, la sabiduría está en tu corazón. Vea qué lindo lo que dice Proverbios 2, del 1 al 6. Escuche. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, escuche, si como a plata la buscares, aleluya, vea, porque seamos sinceros, ¿verdad? ¿Qué no hacemos para buscar plata? ¿Verdad que sí? Trabajamos todo el día, hasta tamales hacemos en diciembre, ¿verdad? Lo que sea, ¿sí, hermano? ¿Con tal de qué? De tener la platita para comprar cosas, ¿sí o no? Y vean lo que dice aquí, si la buscares como a plata y la escudriñares como a tesoros. Aleluya. Qué lindo, hermano. Porque si usted tuviera un tesoro, yo le aseguro que todos los días cuenta las moneditas de oro y las limpia, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, seamos sinceros, seamos abiertos delante de Dios, hermano. Si usted tiene algo de mucho valor, usted lo tiene ahí resguardadito, lo limpia, que nadie se lo toque. Si lo escudriñares como a tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, aleluya, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ven? Pero leemos su palabra, no. Hay que tomar una decisión, ahí nos vamos. Como el buey que va por mal camino, hermano, a caer al despeñadero. En vez de ir a la palabra, a ver qué Dios nos quiere decir, porque de su boca es que viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra es la voz de Dios, hermano. Y esa voz de Dios es la que renueva nuestra mente. ¿Qué dijo Jesús?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Él es, hermano, es la palabra. Esa verdad que nos transforma. Esa verdad, hermano, que nos da la vida eterna. Pero es triste ver cómo la misma iglesia de Dios pierde su tiempo en cuanta basura este mundo le ofrece. ¿Sí, hermano? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en basura de este mundo? En vez de estar escudriñando un tesoro, hermano. En vez de buscarlo como buscamos la plata, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo regrese a la palabra. ¿Qué dice el Salmo 1? Escuchen. Bienaventurado, aleluya, el varón. Dice que la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? Cuando viene el domingo al culto. ¿Cuándo? De día y de noche. Bienaventurado el varón en que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra está clara, hermano. ¿Quiere prosperar en todos los ámbitos de su vida? Medite en la palabra. Día y noche. Día y noche. Qué hermoso. Qué hermoso sería que el pueblo de Dios abra sus ojos espirituales. Y así como un día el pueblo de Israel, cuando empezó a escuchar que Esdras leía la palabra, su corazón fue quebrantado. Y empezaron a llorar, reconociendo, hermano, lo que necesitaban, esa palabra de vida. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestro corazón se quebrante, hermano, para reconocer que hemos despreciado su palabra, ¿sí? Porque si usted prefiere meterse a un Facebook a ver lo que no le interesa antes de escudriñar la Biblia, dígame si no está menospreciando la palabra de Dios. Claro, la menospreciamos muchas veces, hermano, con nuestras actitudes. Pero qué lindo que así como el pueblo de Israel, usted y yo podamos reconocer que necesitamos volver a la palabra, deleitarnos en la palabra, que usted empiece a escudriñar y que las horas pasen, hermano, usted no se da cuenta ya ni qué hora es, pero usted sigue ahí masticando, rumiando aquella palabra. Qué lindo, porque eso es lo que llena nuestro espíritu. Es como que usted cada momento que abre la palabra, Dios se sienta a su lado para hablar con usted. Porque la palabra es la voz de Dios. Es la voz de Dios, hermano. Pero cuántas veces despreciamos la voz de Dios por voces de este mundo. Voces que muchas veces son del mismo enemigo, que vienen a susurrarnos angustia, depresión, negatividad, en vez de estar escuchando la voz del Padre. Aleluya. Número 3, hermano. Vamos a ver si están concentraditos. Aleluya. ¿Qué es lo primero que tiene que restaurar el pueblo de Dios? Su templo, su altar, su corazón. Aleluya. ¿Qué es lo segundo que tiene que restaurar? La palabra. Hay que volver a la palabra, hermano. Y en orden consecutivo, ¿qué fue lo que se restauró al final? Nehemías. Bueno, tiene que leer todo el libro de Nehemías, hermano. Los muros y las puertas de la ciudad. Aleluya. Necesitamos restaurar los muros. Si usted lee el libro de Nehemías, vemos, hermanos, que Nehemías escucha la situación que está viviendo Jerusalén. Y a sus oídos llega aquel hombre que le dice: Jerusalén está derribado, sus murallas están destruidas, sus puertas fueron quemadas. Y dice la Biblia que Nehemías llora, hermano. Llora, entra en luto, en ceniza.
de ver aquella situación que está pasando en Jerusalén. Tanto así que él era copero del rey y el rey se da cuenta. O sea, el rey le dice, ¿qué pasa? ¿Ha cambiado tu semblante? ¿Qué te pasa, Nehemías? El mismo rey se da cuenta. Imagínense que él se sentía tan triste que el rey se dio cuenta y el rey, que no era un verdadero del pueblo de Israel, un verdadero hijo de Dios, pero aún así, él le da la orden a Nehemías para que vaya a reconstruir los muros. Aleluya. Y dice la Biblia que Nehemías organiza al pueblo y levanta los muros y restaura las puertas. Habíamos una vez dado un mensaje de cada una de las puertas, no sé si alguien se acuerda, amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que quiero que usted escuche en esta mañana? Jerusalén estaba desprotegida, en ruinas, derribada, había sido atacada por el enemigo como consecuencia de su pecado. Y así está mucha iglesia de Dios, espiritualmente desprotegida. ¿Por qué? Porque le han abierto puertas al enemigo. Han abierto puertas, hermano. Y lamentablemente, quizás usted diga, ¿y por qué hemos abierto puertas? Primeramente, porque muchos tienen su altar arruinado. Segundo, porque hemos despreciado la palabra de Dios. Hay puertas abiertas, hermano. Y esas puertas abiertas son las que hacen que el enemigo haga estragos, hermano. Cuando usted, antes de ir a la palabra, prefiere en sus propios razonamientos hacer lo que usted piensa mejor, hermano, esas murallas empiezan a caerse espiritualmente. Usted queda desprotegido en su vida espiritual. Por eso es que era necesario reconstruir las murallas. Era necesario volver a levantar aquellas puertas. Aleluya. Pero sabe, hay muchos que dicen, ore por mí para que Dios me dé cobertura, para que Dios me proteja. Hermano, Dios no trabaja en desorden. Usted no puede brincarse a construir los muros si todavía no ha construido el templo y no ha restaurado la palabra. Dios es orden. Amén. Porque a veces creemos que es así. Así que lindo, queremos la protección divina de Dios, pero aquí no es brincándose pasos. Dios es un Dios de orden. Y tienes que empezar primero reconstruyendo el altar de tu corazón, volviendo a la palabra, y ahí van a ser reedificadas las puertas y las murallas de tu ciudad. Pero todo lleva un orden específico, hermano. Cuando tu vida es verdadero sacrificio para Dios, hay un vallado alrededor de ti que nadie puede tocar, hermano, a no ser que Dios le dé permiso. Y usted me dice, ¿por qué dice eso? Vea, Job, ni el enemigo lo podía tocar, hermano. ¿Qué tuvo que hacer el enemigo? Usted sabe, tuvo que ir a pedir permiso, tuvo que ir delante de Dios y decirle, pero mira, Job, de lo contrario no lo hubiera podido tocar, hermano. Aleluya, porque había un vallado. Así mismo lo dijo el enemigo, es que tú lo has cercado, qué lindo, aleluya. Usted no quiere estar cercado por ese vallado de Dios, aleluya, qué lindo, hermano. El mismo enemigo tuvo que decirle a Dios, es que tú lo has cercado. ¿Y por qué? Y Dios le dice, pero es que no has visto a mi siervo Job, no has visto que es justo, no has visto que es perfecto delante de mí, aleluya, oh gloria. Eso es lo que trae vallado, eso es lo que reconstruye los muros, aleluya, eso es lo que trae la protección de Dios. Cuando tú y yo somos un verdadero sacrificio, aleluya. ¿Qué hace un muro, hermano? Pone límites. Un muro pone límites. Por eso es necesario restaurar los muros. Usted tiene que poner límites, aleluya. Aquellos muros de Jerusalén ponían un límite para no mezclarse con los pueblos paganos. Había un límite en su territorio, aleluya,
para no tocar lo que no era de Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando esos muros en nuestra ciudad, en nuestra vida espiritual, nos permiten discernir qué te edifica y qué te destruye. Aleluya. Que eso es lo que Dios quiere. Que usted, cuando usted vuelve a la palabra, Dios empieza a darle ese discernimiento. Y usted mismo se da cuenta. Alguien por ahí me decía, bueno, es que le cuento para desahogarme, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Porque ya Él está ahí para que tú sepas poner esos límites, aleluya, para no mezclarte con el mundo, para no mezclarte con lo que te contamina, con lo que te destruye, aleluya. Es tiempo, hermano, de restaurar esos muros. Esos muros también tenían otra función, hermano. Esos muros le daban identidad al pueblo. O sea, se decía, vea, ese es el pueblo de Jerusalén. Y aquellos muros le daban identidad al pueblo. ¿Y qué es lo que ha perdido el pueblo de Dios? Su identidad en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene el carácter de Cristo. ¿Y por qué se caen los muros? Porque se pierde la palabra. ¿Y por qué se pierde la palabra? Porque el altar está arruinado. Todo va de la mano, hermano. Todo lleva un orden específico y espiritual en nuestra vida. Tenemos que restaurar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cada vez que vayamos a hacer algo, ahí en su corazoncito, pregúntese, ¿Jesús haría esto? ¿Jesús trataría a esta persona así? Recuerde que su corazón estaba lleno de compasión y misericordia. Y algo con lo que quiero terminar, hermano, es que Dios usó a 3 hombres, ¿verdad? ¿A quién usó? A Zorobabel, a Esdras y a Nehemías. Pero ¿usted cree que fue fácil para ellos? ¿Quiénes han leído, hermano, estos relatos bíblicos? No, hombre. Se le levantó hasta el mismo pueblo, ellos mismos, hermano, ¿sí? El Tobías, el Zambalá, el otro por ahí. Bueno, todo el mundo se levantó para que no se reconstruyera el templo, para que no se reconstruyeran las murallas, aleluya. Pero sabe una cosa, aleluya, a ellos nada los hizo ceder. Ellos se fortalecieron en el Señor y cumplieron, aleluya, ese propósito específico y obtuvieron la victoria. No importa, hermano, qué tan grande sea el enemigo que se ha levantado contra ti, que quiera oponerse para que tu vida espiritual se levante. Y cuidado si ese enemigo no está dentro tuyo. Cuidado si es ese viejo hombre que no se ha querido machacar. Pero sin importar cuán grande sea ese enemigo, ¿sabe qué es lo más importante? Que usted se fortalezca en el Señor. Que usted pueda decir, Señor, aquí estoy. Y usted se levante en el nombre de Jesús y comience a restaurar cada área de su vida que se ha venido debilitando. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe si por ahí alguno de esos muros se le está cayendo ya algún escombro? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cómo está su corazón delante del Señor? Por eso en esta mañana el Señor nos dice, vuelve al altar. Vuelve a mi palabra. Vuelve a reconstruir los muros con la identidad de Cristo en tu vida. Es necesario, hermano, restaurar esa relación con Dios. La única forma de que la iglesia salga de esa religiosidad en que se ha metido es restaurando su relación con Dios, restaurando el altar de tu corazón, restaurando la palabra y restaurando esos muros que han sido caídos. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana. Gloria a Dios. Y ahí donde usted está, o si usted quiere venir a este altar, decirle, Señor, necesito restaurar mi relación contigo.